Ser, aumentar volumen, emitir todos. Buenas noches con todos, buenas noches. ¿Escuchan? Buenas noches. Sí, se escucha, profesor, se escucha. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Vamos a ver cómo van. ¿Cómo va la red? Vamos a avisar que ya empezamos. Muy bien, avisando en el WhatsApp que ya empezamos. Está José Luis Paucar, ingresó José Luis Paucar. Está José Luis Paucar. Buenas noches, perfecto, entonces se han ingresado. Jessica Villarreal está. Sí, profesor, presente. Ya, perfecto, entonces no hay problema. Muy bien, empezaron ya. Entonces iniciamos. Buenas noches, como siempre un gusto estar con ustedes por el chat. Buenas noches Verónica, buenas noches Evin, José Paucar, ¿cómo estás? Buenas noches Santos, gusto verte por aquí de nuevo. César, buenas noches Daisy, Sayuri y con todos por favor, Gina, nuestra compañera María Luisa también, Rosaura, con todos buenas noches. Bueno, tuvimos ya nuestra primera sesión del curso, entonces ya más o menos hemos visto cómo funciona el aula virtual, cómo es que funcionan el poder ingresar al aula virtual. Ya sabemos que nosotros tenemos una sesión sincrónica, la del día de hoy, y el resto de participación es de manera sincrónica, con la modalidad de que ustedes puedan revisar la información que tienen en el aula virtual y pues podamos avanzar o que puedan avanzar de manera progresiva y de acuerdo al tiempo con el que cuentan, ir leyendo las lecturas que se están recomendando, lecturas obligatorias, lecturas complementarias, poder observar las presentaciones, la presentación asincrónica del curso y en general, pues poder revisar toda la información que tenemos nosotros acerca del curso, ¿no? Ese es digamos, el punto importante de cada semana, poder ir avanzando y sobre todo, completar la parte evaluativa, que es, pues, que se va corrigiendo, que se va subiendo al sistema, y eso es muy importante porque esas notas van a ir completando digamos, la nota final. Eso es bastante importante, por favor. Y nada, ¿no? Seguimos adelante con nuestro curso. ¿Alguna pregunta sobre esta primera semana que han tenido en el sistema? ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien con el sistema? ¿Mm? ¿Les ha ido todo bien? ¿No han tenido mayor problema para ir conectándose? Sí, profesor, no, personalmente no he tenido ningún problema. Qué bueno, qué bueno. Un segundo. Ujú. Eso va bastante bien.
Ujú. Muy bien. Vamos a admitir a sus compañeros que están ingresando. Vamos a ver cómo admitir a nuestros compañeros que están ingresando. Ok, muy bien. Mm, Ok, iniciamos entonces la sesión con nuestra presentación. Hoy día vamos a tener una sesión en la que no vamos a extendernos, vamos a mantener el tiempo establecido para nuestra sesión del día de hoy. Ok, entonces vamos a hacer la presentación, como siempre vamos a vamos a crear el conocimiento entre todos nosotros. Muy bien, que tenemos ya experiencia, sé que ustedes trabajan de manera importante en el, digamos, en el área de salud, en el área de tratamiento, de intervención de consultantes o de pacientes con consumo de drogas, ¿no? Muy bien, conceptos básicos de psicopatología. Hablemos un poco de psicopatología. Muy bien, empecemos entonces. Quiero que me ayuden ustedes con la participación de todos. ¿A qué llamamos psicopatología y cómo se define la psicopatología? Muy bien, ¿a qué llamamos psicopatología? ¿Qué dicen, qué dicen jóvenes? ¿Qué dicen colegas? ¿A qué llamamos psicopatología? Es una rama de la psicología que se dedica a estudiar las patologías, o sea, lo que no está dentro de la norma, ¿no? Dentro de la norma, muy bien, gracias María. María Paola. María Paola nos dice que es una rama de la psicología que analiza los comportamientos que están fuera de la norma. Interesante, ¿no? Que van fuera de la norma. Quisiera repreguntar, María, ¿y a qué le llamamos que están fuera de la norma? Eh, por decir, la conducta esperada, ¿no? La conducta esperada dentro de un De una grupo, sociedad. dentro de una sociedad, dentro de un grupo de sujetos. Ujú. Podríamos decir también que la conducta que va fuera de la norma, o sea, de lo que la mayor parte de la población hace o cómo la mayor parte de la población se comporta, ¿no es cierto? A eso le Exactamente. llamamos Lo anormalidad, ¿no? esperado, digamos, ¿no? Exacto, la normalidad estadística pues va por ese lado, ¿no? La normalidad es, en este caso, si nos referimos a comportamientos, a eventos psicológicos, pues sería como, digamos que esto va fuera de la norma, ¿no? Fuera de la desviación estándar, fuera de donde se encuentran los puntajes de la mayor, digamos, de la mayor parte de la población o son los comportamientos que no presenta la mayor parte de la población, ¿no? Hablando acerca de una distribución normal de poblaciones, no una campana de Gauss. Entonces, lo normal sería lo que la mayor parte de la población hace y lo anormal significa lo que la menor parte de la población hace, ¿no es cierto? No necesariamente decimos que la conducta anormal o que algunas reacciones o respuestas anormales estén mal, ¿no? Por ejemplo, ser zurdo es anormal. ¿Qué dicen? ¿Ser zurdo es anormal? Estadísticamente hablando, es anormal, ¿no es cierto? No es estadísticamente hablando, porque va fuera de la norma, va fuera de cómo la mayor parte de la población, pues,
digamos, tiene el mayor uso, ¿no? La mayor parte de la población es diestra, ¿no? La menor parte de la población es zurda, ¿no? Entonces, ahí hay una anormalidad estadística que no significa que estemos hablando de patología o que no significa que estemos hablando de que está mal, ¿no? Simplemente estadísticamente es anormal, estadísticamente es raro, ¿no? Aunque, aunque no estamos hablando de, insisto, no estamos hablando de que esté bien o mal, estamos hablando de de que es simplemente fuera de la norma. Muy bien. ¿Qué más estamos hablando? Rosa Maraví nos habla que la psicopatología tiene que ver con trastornos mentales, ¿cierto? Con los llamados trastornos mentales o neurológicos, llamados trastornos mentales. La psicopatología tiene que ver con trastornos mentales, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿La psicopatología tiene que ver con trastornos mentales? ¿Mm? La psicopatología tiene que ver con diagnósticos. Segundo, por favor. Problemas con... Muy bien. Rosa Maraví nos dice la psicopatología como trastornos mentales o neurológicos. Percy Benítez nos dice enfermedades de la mente, psicomente, patología, enfermedad, ¿no? Patología, psicopatología, enfermedad de la mente. Eh, y se comprende, nos dice Carla Zapata, diagnosticar y tratar estos trastornos. Interesante. Y ahora entramos más bien a la anormalidad de de acuerdo a manuales de criterio diagnóstico, ¿no? La anormalidad relacionada con trastornos mentales, ¿no es cierto? La anormalidad como como una especie de enfermedad de la mente, ¿no? Pero, ¿de qué tanto cuando hablamos de comportamientos anormales o cuando hablamos de psicopatología o cuando hablamos de diagnóstico mental o de trastornos mentales estamos hablando realmente de una enfermedad de la mente? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué tanto cuando hablamos de psicopatología nos referimos a enfermedad de la mente? ¿Mm? ¿Qué tanto cuando hablamos de psicopatología, cuando hablamos de trastornos mentales, estamos hablando, digamos, literalmente de un trastorno de la mente o de una enfermedad de la mente? ¿Qué dice? ¿Realmente se enferma la mente? ¿Es posible que la mente se enferme? ¿O es que cuando hablamos de enfermedades mentales, cuando hablamos de trastornos mentales, no es precisamente que lo que se enferma es la mente, sino que dentro de la psicología nos referimos precisamente a esos comportamientos que nos señalaron nuestros compañeros al inicio, nos referimos a comportamientos que van fuera de la norma, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de comportamientos en el sentido de que los cuadros diagnósticos o los trastornos diagnósticos se establecen a partir de la observación de comportamientos y no a partir de la observación de mentes. No sé si me dejo entender. Es decir, cuando hablo yo de de un llamado trastorno mental, no pues estoy refiriendo precisamente a que ese trastorno mental ha sido provocado por una mente enferma, ¿no? No sé, ¿qué pueden decirme acerca de esto? ¿Qué dicen? ¿Posible que la mente se enferme?
¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Bueno, ok, le voy a dar entonces mi punto de vista ahora, ¿no? O sea, en realidad la mente no se enferma, ¿no? En realidad la mente no se enferma porque la mente, creo yo, y esto es muy, que se puede cuestionar si así lo desean, es muy debatible. Creo que la mente es una invención, ¿no? En realidad la mente no existe, ¿no? Ojo con lo que estoy diciendo, que no significa que esto no significa que cuando nos referimos a trastornos mentales o a problemas mentales, no nos estemos refiriendo a algo. Pero cuando nos estamos refiriendo a eso algo, a lo que llamamos trastornos mentales o enfermedad mental, pues estamos refiriéndonos a comportamientos. ¿Correcto? Nos referimos a comportamientos. Desde este punto de vista, cuando hablamos de un trastorno mental, cualquiera de los trastornos que nosotros conozcamos a partir de los manuales de criterio diagnósticos, no estamos pues precisamente hablando de que la mente está enferma, sino que estamos indicando que los comportamientos de una persona, de un sujeto, ¿correcto? Concuerdan con algunos indicadores o concuerdan con algunos patrones o concuerdan con algunos criterios que un manual nos está señalando para colocar estos comportamientos dentro de un conjunto, ¿no? Un conjunto que define precisamente ese conjunto y al que le hemos puesto un nombre. Por ejemplo, el conjunto de presión está conformado por determinados comportamientos, de tal manera que si los sujetos presentan esos comportamientos, pues los vamos a colocar dentro del conjunto de presión. Pero la depresión es solo un nombre, ¿correcto? Es una categoría lingüística. Lo que existen en sí son los comportamientos. La depresión, estamos dando un ejemplo solamente, la depresión es solo una categoría lingüística. ¿Ok? Que puede servirnos, sí, nos puede servir para poder comunicarnos entre especialistas nuevamente, de la salud mental o del bienestar psicológico, si así le quieren llamar. Nos puede servir para poder trabajar sobre estadísticas, sobre estudios de repente epidemiológicos, pero en realidad, la depresión como categoría lingüística es solo una categoría lingüística. La mayor parte de nosotros conocemos esto como etiquetas, ¿no? La depresión como una etiqueta. El problema es que a veces nosotros tendemos eh, a señalar o a creer que la etiqueta, que el nombre de la etiqueta provoca esos indicadores que van definiendo el conjunto, ¿no? Se los voy a poner desde este punto de vista. A veces decimos que el sujeto no sale de su casa, que el sujeto llora, que el sujeto no tiene intención de socializar porque es depresivo o porque tiene depresión. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, claramente la depresión, que es una categoría lingüística, no puede causar lo que acabo de señalar porque depresión es la etiqueta que le estamos dando a una serie de comportamientos que vendrían a ser algo así como los criterios o los indicadores diagnósticos. El sujeto no socializa, el sujeto ha perdido energía, el sujeto no quiere salir de su casa, el sujeto no interactúa con otras personas, el sujeto tiene comportamientos suicidas. Entonces, eso significa, es igual a depresión, solo que depresión es la etiqueta. Digamos que estamos utilizando economía lingüística para no utilizar todos estos criterios que hemos encontrado en una población o en un sujeto, que vendría a ser lo mismo. Entonces, corremos el riesgo de, al utilizar el diagnóstico, corremos el riesgo de decir, bueno, la depresión causa que el sujeto intente suicidarse, que el sujeto, digamos, esté desanimado durante todo el día, que el sujeto prefiera no salir de la casa y quedarse en la casa, que el sujeto no prefiera no interactuar con otras personas, ¿no?
Entonces, no sé si me dejo entender. Y así podríamos ir trastorno o etiqueta por etiqueta, o diagnóstico por diagnóstico. Y vamos a entender que los diagnósticos que están muy relacionados con la psicopatología y está muy relacionado pues con la salud mental, los diagnósticos no son más que etiquetas, los diagnósticos no son más que los nombres del conjunto que señalan una serie de comportamientos que presenta el sujeto para que entre en esa categoría o para que pueda entrar en ese conjunto. Es decir, nuevamente, si nos damos cuenta, lo principal para poder diagnosticar es el comportamiento, ¿correcto? Nosotros le damos un nombre al comportamiento. Sería errado considerar que la etiqueta es la causa de los comportamientos. Eso es muchas veces, eso es un error. Es como decir, por ejemplo, creer que la etiqueta es la que causa los comportamientos o los criterios o los indicadores, es como decir, o como creer que un sujeto que agrede a su pareja con mucha violencia, ¿correcto? Un sujeto que agrede a su pareja con mucha violencia, decir que esta violencia o este comportamiento violento que está presentando el sujeto ha sido provocado, ¿correcto? Por la maldad, ¿no? Entonces, que ha sido causado porque el sujeto es psicópata. Ese es otro error. Si el sujeto es un psicópata, por eso agrede continuamente. No, no puede ser. O sea, decir que es un psicópata es considerar que el sujeto es la etiqueta. Entonces, son los comportamientos del sujeto al que presenta el sujeto en su gran mayoría, digamos, mayormente, son los comportamientos que el sujeto presenta mayormente a lo que hemos denominado psicopatía o psicópata o trastorno disocial de la personalidad o antisocial de la personalidad. Pero el nombre, no va a causar la conducta agresiva o no va a causar la conducta violenta, ¿no es cierto? No podría causar la conducta violenta. ¿Ok? Hasta aquí algún comentario, por favor, mientras que voy leyendo sus comentarios en el chat. Discúlpeme que he estado con el micrófono apagado. Entonces nos dicen en el chat que, por ejemplo, hay una alteración al pensamiento y a las emociones, ¿no? Y que se observa que se observa en la conducta. A veces usan a la ligera los términos diagnósticos sin saber en sí si cumplen con los criterios diagnósticos. Bueno, sí, pues estar dentro de un formato digamos, de un formato médico, de un formato de este tipo, claro, nos va a llevar a tratar de ajustarnos al cuadro diagnóstico, ¿no? Al manual de criterio diagnóstico y al colocar un diagnóstico. Finalmente, yo creo que los psicólogos en este sentido trabajamos sobre comportamientos, trabajamos en comportamientos más que en etiquetas, ¿no? No tenemos herramientas para tratar la etiqueta, es decir, yo no tengo herramientas para tratar la depresión, yo no tengo herramientas para tratar la ansiedad, porque solo son etiquetas. Yo tengo herramientas para tratar o para abordar comportamientos que están dentro de una categoría a la que llamo depresión, comportamientos que entran en la categoría a la que yo llamo ansiedad. Entonces, sí puedo abordar comportamientos porque tengo estrategias para eso. Tengo estrategias de modificación de conducta para incrementar, reducir, eliminar comportamientos. Tengo herramientas de la psicología cognitivo-conductual, cuestionamientos de pensamientos, terapia racional emotiva, terapia cognitivo-conductual, modificación de emociones a partir de la modificación de esquemas de pensamientos. Entonces, si soy un psicólogo, digamos, no sé, contextual, tengo también una serie de herramientas, ¿no? Terapia
de aceptación y compromiso, activación conductual para la depresión, psicoterapia analítico-funcional, terapia dialéctico-conductual. Tengo una serie de herramientas, ¿no? Si soy un psicólogo humanista, también tengo una serie de herramientas que van dirigidas al sujeto, pero que al final lo que se observa en sí realmente es el cambio en el comportamiento. Entonces, para eso tenemos herramientas y tenemos estrategias, no para abordar etiquetas. Cuando hablamos acerca de la adicción en general como psicopatología, nos referimos a sujetos que presentan determinados comportamientos, ¿no? Por ejemplo, un comportamiento compulsivo del uso de la sustancia, mi comportamiento cotidiano y casi la mayor parte del día presento comportamientos que me van a permitir consumir o tengo comportamientos de consumo o simplemente estoy tratando de recuperarme del consumo o estoy tratando de conseguir dinero para el consumo, presentando conductas de mentira, presentando conductas agresivas, ¿no? En general. Entonces, a eso le vamos a llamar nosotros le vamos a llamar comportamientos que podrían entrar dentro de la categoría de adicción, de dependencia o de consumo problemático, ¿correcto? Eh, pero además la adicción tiene consigo también una condición neurológica, ¿cierto? La condición neurológica de la que no se va a desprender un adicto, ¿no? Una condición neurológica a la que le llamamos neuroadaptación, que también vamos a explicar el día de hoy esta neuroadaptación. Entonces, si nos damos cuenta, cuando hablamos de la adicción como psicopatología, hablamos acerca de la adicción como trastorno mental, por un lado vamos a entender los comportamientos del sujeto que van fuera de la norma, como bien lo comentó su compañera al inicio. Psicopatológicamente hablando, vamos a señalar que hay comportamientos que están alejados de lo que la mayor parte de la población pues hace, ¿no? Pero adicional a esto también hay alteraciones a nivel del cerebro, como la alteración de un grupo de neuronas dopaminérgicas, alteración de receptores dentro de esas neuronas dopaminérgicas, alteraciones que son irreversibles y lo que explicaría la cronicidad de la enfermedad, alteraciones a lo que vamos a llamar pues precisamente neuroadaptación, ¿no? Entonces eso más o menos va de ese tipo de explicación. Es más, cuando hablamos acerca de la psicopatología o con los cuadros diagnósticos, a veces decimos, bueno, la ansiedad, la depresión se hereda, la ansiedad se hereda, la dependencia o los cuadros adictivos se heredan. Pues tengo que decirles que no estamos hablando precisamente de una herencia de la categoría diagnóstica, no estamos hablando de una herencia de la etiqueta, porque insisto, la etiqueta de depresión, la etiqueta de ansiedad generalizada, la etiqueta de dependencia, ¿correcto? No se hereda porque son categorías lingüísticas y las categorías lingüísticas no se heredan. Pero ustedes dirán, pero ¿cómo no se va a heredar si es que nosotros tenemos conocimiento de que, por ejemplo, en 100 personas con dependencia o con alcoholismo, de un grupo de 100 personas con alcoholismo, entre 60 y 70 de ellas van a tener antecedentes familiares de adicción? Claro, van a tener antecedentes familiares digamos, van a tener familiares que presentaron comportamientos o presentan comportamientos que van a estar dentro de la categoría de adicción, ¿correcto? Pero, insisto, hay otro punto importante, pero los comportamientos no se heredan. Los comportamientos se presentan dadas condiciones. Lo que van a heredar son condiciones biológicas. Entonces podríamos decir, si señalamos que la adicción o la dependencia se hereda, entonces hay que buscar el componente biológico que puede heredarse. Y ese componente biológico podría explicarse a partir del metabolismo. Y podríamos decir que las personas que tienen antecedentes familiares, vamos a centrarnos en el alcoholismo, los alcohólicos que tienen o las personas que tienen antecedentes familiares de alcoholismo
pues heredan un metabolismo acelerado que hace que cuando ingrese alcohol lo eliminen rápidamente, de tal forma que para estar intoxicados, para estar ebrios, para estar borrachos, pues necesiten mayor cantidad de alcohol, porque si su metabolismo elimina rápidamente el alcohol, pues yo tengo que meterle más alcohol para embriagarme. No me embriago con poca cantidad de alcohol, porque elimino rápidamente el alcohol, pero necesito grandes cantidades para ganarle a un metabolismo acelerado. Y si somos un poco más acuciosos, pues vamos a señalar de que este metabolismo acelerado más bien está relacionado con el funcionamiento hepático, con el funcionamiento del hígado. Entonces, pues vamos a encontrar de que precisamente una persona, digamos, un joven que tiene antecedentes familiares de alcoholismo, podría heredar un hígado que funciona muy rápido para metabolizar alcohol. Por eso es que necesita mayor cantidad de alcohol para embriagarse. Y si hablamos del largo de la vida, a lo largo de la vida, pues vamos a encontrar que aquel sujeto que metaboliza rápidamente alcohol digamos, en su historia de vida va a consumir mucho alcohol, más alcohol que aquellos sujetos que no tienen esa condición de un hígado metabolizando rápido el alcohol. Y si tenemos a sujetos que consumen grandes cantidades de alcohol para poder embriagarse, pues vamos a encontrar que la probabilidad de hacer alcoholismo es muy alta, porque es una sustancia, el alcohol es una sustancia que tiene la particularidad de provocar esto que inicialmente llamamos neuroadaptación, que otras sustancias probablemente no tengan esa condición, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo una pastilla para la hipertensión, pues esta pastilla para la hipertensión, cualquier pastilla para la hipertensión, pues no va a generar esta neuroadaptación. Si yo uso clorhidrato de cocaína frecuentemente, pues el clorhidrato de cocaína químicamente tiene la particularidad de al interactuar con el cerebro, pues va a generar esto que llamo neuroadaptación. Pero si yo tengo un problema, no sé, tengo un problema de repente em, de diabetes, pues entonces voy a tomar un medicamento para mi diabetes, puedo tomar de repente metformina y voy a encontrar que el uso prolongado de metformina no va a generar neuroadaptación porque no tiene la condición química de que al interactuar con el cerebro, pues va a generar esa neuroadaptación. Pero si yo tomo diazepam, alprazolam, clonazepam, pues esto sí va, al ingresar a mi organismo, tiene la posibilidad de generar algún tipo de alteración, un tipo de alteración al que llamo neuroadaptación. Entonces, esto es importante. No todas las sustancias tienen la particularidad química de provocar una neuroadaptación. No todas, algunas pocas, ¿correcto? Y estas pocas son las que se utilizan con fines, pues precisamente de provocar estados alterados de la conciencia, de provocar estados de relajación, estados de euforia, dependiendo del efecto de la sustancia en el sistema nervioso central. Y aquí me voy a detener un rato para poder escuchar su participación, por favor. Sí, alguna pregunta, comentario, por favor. He hablado ya demasiado y necesito ahora escucharlos. Yo sé que todos nosotros hemos sido entrenados en la universidad digamos, el cuadro y sobre todo en nosotros que somos clínicos, ¿no es cierto? Hemos sido entrenados para buscar el diagnóstico, para poder determinar el cuadro psicopatológico, ¿no?
Pero yo creo que a veces es importante entender que sí, la psicopatología puede ser entendida desde una perspectiva psicológica, como lo señalaron al inicio, en términos de comportamientos que van fuera de la norma, ¿no? Comportamientos que le hacen daño al sujeto o comportamientos que le hacen daño a otras personas y que hay que modificarlos precisamente porque están haciendo daño, ¿no? Ahora, si ustedes me preguntan si creo que es importante para el psicólogo diagnosticar y si está preparado para el diagnóstico, claro que sí, está preparado, para eso nos entrenan en la universidad. Y creo que los psicólogos en un ámbito clínico, tipo MINSA, tipo de salud y tipo, en general, clínicas privadas, deberían diagnosticar, deberíamos diagnosticar. Pero eso no hace de que, digamos, eso no me lleva centrarme y cerrarme solo en el diagnóstico o en la etiqueta, sino entender claramente que las etiquetas son comportamientos, ¿no? De ahí viene lo que nosotros los psicólogos conocemos como el análisis funcional de la conducta, ¿no? Entender la etiología del comportamiento desde una perspectiva un poco más científica, desde una perspectiva un poco más natural, refiriéndonos a la naturaleza, si es que de alguna forma queremos referirnos a esto, ¿no? Muy bien, adelante, Najir. Prof- Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Entonces, con respecto a lo que estaba comentando, mi pregunta era por decir, en la vulnerabilidad de los trastornos como tal o de cualquier trastorno, digamos que el factor no sería tan influyente el factor genético, sino el epigenético, para poder entenderlo Mm, mejor la perspectiva, o tiene de ambos. Yo diría que lo más importante dentro del factor, digamos, hablando como psicólogo, lo más importante para entender etiológicamente el comportamiento es, es dirigirnos hacia el análisis funcional de la conducta, ¿no? Si un consultante, si un paciente, digamos, con depresión, ¿no es cierto? Y bueno, y cuando hablamos de depresión, nosotros los psicólogos buscamos a qué comportamientos llamamos depresión y encontramos algún tipo de comportamiento, por ejemplo, no querer salir de la habitación, pues lo que hay que hacer es etiológicamente, pues buscar la relación de variables del entorno con el comportamiento de no salir de la habitación. Probablemente el sujeto no sale de la habitación porque en la habitación no, porque no se necesita salir de la habitación, en la habitación tiene beneficios, le llevan los alimentos, porque en la habitación se siente más seguro, porque saliendo de la habitación, pues empieza a sentirse con ansiedad, con estrés, y esto es una condición aversiva. Y cuando cuando regreso a la habitación o estoy en la habitación, disminuye esa ansiedad y ese estrés. Entonces estamos hablando de un reforzador negativo. Entonces, yo considero que más bien hay que empezar a explicar estos elementos dentro de un análisis funcional de la conducta. Por ejemplo, y dirigiéndonos al tema que nos congrega, ¿no? Si yo hablo del consumo de pasta base de cocaína, de clorhidrato de cocaína, de marihuana, pues vamos a explicar de un comportamiento compulsivo, fumar continuamente, inhalar continuamente, pero debo entender de que el inhalar continuamente y fumar continuamente se explica a partir de los reforzadores, es decir, cada vez que fumo ocurre un reforzamiento, cada vez que inhalo se está reforzando mi comportamiento de inhalar, de introducir clorhidrato de cocaína de manera nasal, ¿correcto? Porque siento placer. ¿Ok? Entonces, explicamos todo esto desde ese punto de vista, de como un reforzador. Y imaginen solamente, imaginen el momento, o imaginen esta condición, el sujeto fuma marihuana, el sujeto inhala clorhidrato de cocaína y no tiene ningún efecto. No es funcional inhalar, no es funcional fumar. ¿Ustedes creen que el sujeto lo va a seguir haciendo? No lo No. seguiría haciendo claramente porque no tiene ningún sentido. El sujeto que fuma, el sujeto que inhala, el sujeto que se droga, ¿correcto? Lo hace porque siente placer, lo hace porque se siente bien.
No neguemos esta condición. Paradójicamente se siente bien, paradójicamente siente placer. Nosotros, como entendidos del tema, sabemos que lo que está ocurriendo realmente es una intoxicación cerebral. Es decir, cuando el sujeto inhala, fuma o se droga, pues no le está introduciendo al organismo una sustancia saludable, le está introduciendo al organismo una sustancia que lo intoxica, pero paradójicamente esa intoxicación es placentera. Pues bueno, nosotros decimos porque está involucrado ahí el sistema de recompensa, sistema límbico, hay una activación en las neuronas dopaminérgicas. Claro, eso realmente, biológicamente, eso es lo que está ocurriendo. Y por eso el sujeto siente placer. Es decir, el comportamiento de inhalar, de fumar, de drogarse, de introducir la sustancia en su organismo, ¿correcto? Se refuerza porque siente placer. Y eso va a hacer que se repita. Pero fíjense que también, o fíjense que además el sujeto también inhala cocaína porque se siente mal. Es decir, si hablamos de que está ante la presencia de síndrome de abstinencia, una situación desagradable, aversiva, que solamente se reduce o escapa el sujeto de esta condición inhalando cocaína, pues estamos hablando de un reforzador negativo. Entonces ya estamos hablando, fíjense, de la etiología de los trastornos desde un punto de vista comportamental. Si, por ejemplo, estamos hablando de las conductas violentas o agresivas del sujeto, ¿correcto? O de lo que nosotros llamamos psicopatización de la personalidad, pues la psicopatización de la personalidad se refiere básicamente a comportamientos similares a los comportamientos que presenta una persona a quien se le ha colocado la etiqueta de psicópata o trastorno disocial de la personalidad. Pero esos comportamientos como mentir, esos comportamientos como ser agresivos, también se explican a partir del reforzamiento. Si yo en mi casa, yo necesito salir a drogarme y en mi casa me dicen, no sales, mi papá me dice, no sales, te quedas aquí y dice, ahora me vas a obedecer. Y yo soy agresivo, salgo, muevo la puerta, rompo la puerta, le grito a mi padre y mi padre se asusta y ya no me dice nada y salgo. Entonces, fíjense que mi comportamiento agresivo, mi comportamiento violento se está reforzando. Se refuerza porque salgo de la casa, que es algo que lo que yo estaba buscando. Y se refuerza aún más porque el salir de la casa me lleva al consumo. ¿Ok? Si mi comportamiento de manipular, de mentir, de decir, bueno, mamá, la verdad es que yo pues, me siento muy enfermo, me duele la cabeza, me duele el estómago, necesito dinero para ir a la clínica y que me puedan atender, estoy muy mal, mi madre me da dinero, ¿correcto? Y, y con ese dinero me voy a drogar, o sea, con ese dinero voy a, digamos, comprar mi sustancia. Lo que quiere decir que mi comportamiento de mentir se va a reforzar, mi comportamiento de lo que yo llamo manipular, ¿correcto? Que puede manipular, se puede definir operacionalmente sin mayor problema. Entonces, ese comportamiento se va a reforzar. Y así, con cualquier comportamiento de consumo, vamos a encontrar que esa etiología es muy importante, ¿correcto? Tan importante como la condición biológica, ¿no? Como la condición genética, como la condición epigenética también va a ser muy importante, ¿no? Eso complementa, aunque, aunque haber heredado una condición de un metabolismo acelerado, por ejemplo, no quiere decir pues que yo me vaya a drogar, ¿no es cierto? Que yo vaya a hacer adicción, porque yo podría tener una predisposición, pero sí se ha trabajado, sí ha trabajado en mí factores protectores, han reducido mis factores de riesgo porque inteligentemente mi madre o mi padre sabían de que yo tenía un antecedente en la familia y cabe la posibilidad de haber tenido, digamos, de haber heredado una condición, entonces pues van a tratar de establecer factores protectores y eliminar los factores de riesgo, ¿correcto? Para evitar que confluyan factores de riesgo, porque nosotros sabemos claramente que la presencia de un solo factor de riesgo no va a generar no va a generar el cuadro, ¿no? O sea, el factor de riesgo no desencadena el cuadro. La, la, digamos,
la multifactoriedad digamos, la presencia de estos múltiples factores, ¿no? Multifactorial, si queremos llamarlo de esa manera, sí me va a acercar o va a aumentar la probabilidad de consumir, ¿no es cierto? Y la probabilidad de consumir podría llevarme a un consumo, precisamente, un consumo experimental, luego pasar a un consumo ocasional, luego un consumo habitual y a dependencia. Entonces hay que entender más o menos la etiología la etiología de los comportamientos para poder eh, abordar el problema, ¿no? Para abordar el problema. eh, Haciendo un análisis. Hoy en día se ha puesto de moda el análisis funcional, sin duda alguna. Qué duda cabe que hoy todo el mundo quiere aprender a hacer análisis funcional. El conductismo se ha puesto de moda, ¿no es cierto? Porque si nosotros nos damos cuenta, el análisis funcional no es más que una triple relación de contingencia. Es el análisis del estímulo discriminativo, de la respuesta y lo que está reforzando la respuesta. Por ahí puedo agregarle algunos llamados factores disposicionales, que sin ser causa del comportamiento, es decir, sin ser el estímulo o el reforzador del comportamiento, podría facilitar o dificultar la ocurrencia de este. Por ejemplo, el cansancio es un factor disposicional. El cansancio puede alterar el comportamiento, sí, momentáneamente, sí, pero tampoco está explicando causalmente la presencia de un comportamiento como si lo explica el estímulo discriminativo y como si lo explica el reforzador o la consecuencia. No sé si hasta ahí más o menos me dejé entender. ¿Mm? Yuri nos habla del cortisol, nos hablan de... realmente sí, o sea, están involucradas catecolaminas, cortisol, adrenalina, noradrenalina, neurotransmisores como dopamina, GABA. Entonces, podemos hablar de una serie de estos aspectos, una serie de todos estos aspectos, pero insisto, lo que va a llevar a poder modificar los comportamientos de un sujeto adicto. Lo que va a llevar a modificar el comportamiento de consumir involucra mucho la etiología del problema. La etiología del problema, la etiología del comportamiento no es la etiqueta. La etiología del comportamiento va a estar relacionado con dentro de factores o variables que podría desencadenar el comportamiento y qué es lo que está reforzando esto. ¿Ok? La condición biológica es importante, por supuesto que es importante dentro de las adicciones, ¿no? Porque precisamente estos cambios en el comportamiento, precisamente este comportamiento de consumo, está muy relacionado a esta alteración del cerebro que llamamos neuroadaptación, ¿no? Al no poder revertirse esta llamada neuroadaptación, ahora yo les voy a mostrar unos videos bien interesantes, al no poder revertirse esta neuroadaptación, entonces digamos que la farmacología y la cirugía eh, no son digamos, no son el tratamiento de la adicción, como si son los aspectos psicológicos de modificación de conducta. El tratamiento está definido como el cambio en el estilo de vida. Si tendríamos que utilizar una sola frase para poder referirnos a la rehabilitación, tendríamos que decir que la rehabilitación se da a partir del cambio del estilo de vida del sujeto que consume, ¿no? Debe presentar más comportamientos que lo alejen de las drogas y menos comportamientos que lo acercan a las drogas. ¿Correcto? Entonces, nuestra tarea es precisamente identificar cuáles son estos comportamientos o condiciones del entorno que lo acercan a las drogas y cuáles son sus comportamientos y condiciones que lo alejan de la droga. Cuando me refiero a comportamiento, quiero que se entienda bien esto. Cuando me refiero a comportamientos, incluyo también esto a lo que nosotros llamamos emociones y esto a lo que nosotros llamamos pensamiento. ¿Correcto?
están incluidos. Si queremos decirlo así, pues estamos hablando acerca de eventos psicológicos. Si hablamos de un evento psicológico, ya estamos incluyendo ahí comportamientos, estamos incluyendo emociones y estamos incluyendo pensamientos, ¿no? Como un todo, como un evento psicológico. Muy bien, ¿algún otro comentario, pregunta, por favor? Comentarios, por favor, o preguntas. Muy bien, vamos entonces a la presentación que tenemos. Mucho de lo que vamos a presentar ya lo hemos conversado, ya lo he presentado, de tal manera de que ahora solamente vamos a ordenar un poco la información. Pero, jóvenes, eh, quiero ahora su punto de vista. Necesito que me comenten sobre su punto de vista. ¿Qué consideran acerca de todo esto? Mi pregunta ¿es importante hacer el diagnóstico de las adicciones? ¿Qué tan importante es poder diagnosticar? ¿Qué dicen? ¿Dónde reside la importancia del diagnóstico de las adicciones? ¿Y hasta qué punto es importante para el que va a hacer el tratamiento? Creo que los he asustado con todo esto que les he indicado, ¿no? Nada, coméntenme, chicos. Es importante hacer el diagnóstico en dependencia, en adicciones. Muy bien, Sayuri, adelante. Bienvenida. Buenas noches, profesor. ¿Me escucha? Sayuri. Sí, claro que sí, te escuchamos. Bueno, yo opino que sí es importante hacer el diagnóstico para saber cómo lo vamos a abordar, ¿no? Cómo vamos a abordar al paciente, porque cada paciente viene con una historia diferente. Ahí vienen los signos y síntomas, ¿no? Por ejemplo, si tiene pensamientos, como se ha hablado de compulsiones, que es comportamiento, pero también Claro que sí, pasa la parte de las obsesiones, que son pensamientos recurrentes. Entonces, para mí en lo particular sí es importante hacer el diagnóstico y como referencia tomamos los criterios diagnósticos también para abordar cuál va a ser su tratamiento, ¿no? O qué comportamientos los tiene repetitivos, cuáles son sus factores protectores, sus factores de riesgo, sus factores de riesgo, ¿no? Y asimismo ver eh, también el tema del análisis funcional, ¿no? La parte de reforzadores positivos y negativos, ¿no? Y en base a esto recién podemos ayudarle también al paciente, ¿no? Entonces, para mí habla un poco de terapia cognitivo-conductual. Entonces, claro, funciona mucho en pacientes con adicciones, ¿no? Entonces, esa es mi claro. opinión, es Es que importante. Sayuri, sí, importante lo que has señalado, ¿no? Sí, sí. El diagnóstico es importante, pero entendamos, claro, siempre que el diagnóstico hablamos de comportamientos y de colocar a los pacientes en un conjunto, en una categoría, ¿no es cierto? Correcto, eso va bien. Además de eso, yo creo que para los psicólogos o en general, para quien atiende en tratamiento o que va a haber comorbilidades o que va a ver la parte clínica, debemos entender que cuando hablamos de adicción, estamos indirectamente señalando de que ya ocurrió una neuroadaptación, que ya ha ocurrido una alteración del cerebro de manera irreversible. ¿Correcto? Es algo así como decir, ya, ¿cómo sé que hay una neuroadaptación? No le tomo una radiografía, no le tomo una resonancia, no le tomo una tomografía, no, no. Para saber que hay neuroadaptación, pues lo que hago es dirigirme a los criterios diagnósticos. Entonces, cuando veo los criterios diagnósticos, pues voy a señalar si es que si es que los criterios diagnósticos me permiten categorizar al sujeto dentro de la adicción, entonces debo suponer o supongo
claro, pues desde nuestro punto de vista decimos, estamos seguros que ya hay una neuroadaptación. Es decir, cuando, sobre todo, si yo encuentro un consumo compulsivo, si yo encuentro síndrome de abstinencia, si encuentro tolerancia, si encuentro de que mi vida gira en torno al consumo, pues voy a poder decir que sí, realmente hay una neuroadaptación y que esa neuroadaptación es irreversible. Por eso es que quien está dentro de esta categoría de adicto, pues ya decimos que hay una condición ya permanente, podemos decir que la recaída es básicamente, no es la excepción a la regla, sino muchas veces es la regla, ¿ok? Entonces sí, por eso es importante. Muchas gracias, Ayuri. ¿Alguien más que quiera comentarnos, por favor? Comentario más, por favor, porque es importante el diagnóstico, ¿no? Interesante. Diagnóstico, podemos señalar de dependencia igual neuroadaptación. Pero además también nos permite señalar lo siguiente, no dependencia, ¿correcto? No neuroadaptación. Entonces, como también lo señaló Sayuri en su momento, entonces las estrategias de abordaje, ¿correcto? Van a variar. Es decir, mi abordaje es uno para quien determino que tiene dependencia, porque básicamente voy a encontrar que los comportamientos casi son comportamientos que están muy relacionados a este diagnóstico, por decirlo de alguna manera, y voy a tener un tratamiento, voy a tener un tipo de tratamiento, porque voy a entender que la neuroadaptación o el aspecto biológico muchas veces va a ir contra la motivación del sujeto para dejar de consumir. Pero si el sujeto probablemente no tiene adicción, ¿correcto? El riesgo de consumo podría ser lo podría llevar al sujeto a entrar en una condición de un consumo ocasional, por ejemplo, pues el formato de abordaje también es diferente. Si es un experimental, pues de repente mi abordaje es más consejería. Si es un ocasional, probablemente podría haber también consejería y determinar qué es lo que está llevando al sujeto a que pueda o a que esté consumiendo de manera ocasional. Podría empezar a trabajar un control de estímulos, entendiendo de que este consumo ocasional de este joven o de este adolescente se está dando digamos, se está dando porque frecuenta a la persona que le invitó la sustancia. Y siempre que está la persona, pues el sujeto consume. En otra ocasión no lo hace. Entonces debo empezar a trabajar un control de estímulos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, como nos señaló Sayuri, pues el tema de diagnosticar implica también la modalidad de tratamiento que voy a utilizar, ¿no? Bien. ¿Algún otro comentario? Bueno, vamos a ver qué tenemos en la presentación y en la medida que seguimos con la presentación, ustedes por favor siéntanse libres para comentar o preguntar o lo que como crean conveniente. Perfecto. Vamos a ver algunos conceptos generales sobre psicopatología, conceptos generales. Entonces, ¿qué se entiende normalmente por psicopatología? Ya hemos hablado acerca de qué es una conducta normal. Una conducta normal básicamente está dirigida hacia los comportamientos que van fuera de la norma, como nos señalaron al inicio nuestros compañeros, ¿no? Y a veces que vienen a nuestra mente sobre psicopatología, hablamos pues del cerebro, ¿no? Aunque la psicopatología sí está bien, tiene que ver con cerebro, pero también tiene que ver con comportamientos que la mayor parte de las personas no presenta, ¿no? La psicopatología es el estudio, dice, de la cognición, del tipo de pensamiento, es el estudio del comportamiento, el estudio de las experiencias anormales, ¿no? En términos estadísticos, que difieren según las normas sociales, ¿no? Mi norma social me dice eh, que debo salir vestido a la calle, ¿no? Pero salir en prendas menores o desnudo, pues no está lejos de las normas sociales, lejos de lo que la mayor parte de la población realiza, ¿no? También podríamos decir que la normalidad implica un funcionamiento del cerebro
que está alejado del funcionamiento del cerebro de la mayor parte de las personas. Pero también podríamos decir que un problema cardíaco o que un funcionamiento anormal del corazón también podría ser un funcionamiento diferente al funcionamiento del corazón de la mayor parte de las personas. Y en ese caso también estaríamos hablando de una anormalidad, o en este caso estamos hablando de una enfermedad o de una patología cardíaca, ¿no? Entonces también podemos hablar no solo de acerca de lo que la mayor parte de la población hace en comportamientos, sino cómo la mayor parte o cómo los organismos funcionan en la mayor parte de la población. Cómo como el organismo funciona en la mayor parte de la población, llamamos un comportamiento, una respuesta biológica normal, ¿no? Si mi páncreas funciona como no funciona como funciona el páncreas de la mayor parte de la población, pues van a haber reacciones, síntomas y signos que claramente me van a decir, oye, entre comillas, ¿no? Me van a decir, oye, tu corazón, tu páncreas no está funcionando como el páncreas del resto. Por eso es que si te toman una prueba de repente de glucosa basal, va a salir, los resultados van a ser diferentes de cómo salen o como de los resultados que tienen la mayor parte de la población, porque su páncreas está funcionando de manera normal, ¿no? La psicopatología es el estudio sistemático y científico, fíjese aquí, de la etiología, ¿no? De qué es lo que está provocando, de aquello que llamo sintomatología y el proceso de la conducta a la que llamo anormal, ¿no? La conducta a la que llamo anormal. La psicopatología es la disciplina que analiza las motivaciones, las particularidades de las enfermedades de carácter mental, entre comillas, enfermedades, porque ya acabamos de ver que la mente no se enferma, sino son los comportamientos del sujeto. Podríamos decir que hasta lo que se enferma es el cerebro. La mente, tenemos nuestra duda. Este estudio puede llevarse a cabo con varios enfoques o modelos, entre los cuales pueden citarse el modelo biomédico, que está centrado más en la etiología cerebral, el modelo psicodinámico, que nosotros conocemos, que está más centrado de repente al inconsciente, ¿no es cierto? Y los modelos sociobiológicos, que están más ligados a aspectos sociales y también y conductuales, que están más ligados pues a lo que nosotros llamamos el estudio o el análisis de la conducta, ¿no? Como los estímulos discriminativos y los reforzadores. La psicopatología es una disciplina que pretende describir y explicar las conductas desadaptativas. Estamos hablando ya conductas del sujeto, ¿no? Que no me permiten adaptarme al entorno, adaptarme a mi cultura, adaptarme a mi grupo que tiene costumbres y que tiene formas de comportarse, digamos, a las que podemos llamar formas de comportarse adaptadas al resto de personas con quienes convivimos, ¿no? Pueden ser, pues, comportamientos adaptativos dentro de la familia, adaptativos dentro de una región, dentro de un país, dentro de un continente, dentro de un tipo de cultura, ¿no es cierto? Es decir, probablemente nuestras conductas adaptativas dentro de este lado del planeta podrían ser conductas desadaptativas dentro de, no sé, dentro de, por ejemplo, Asia, ¿no? Entonces, aplica mucho el tema de lo adaptativo y desadaptativo a un grupo cultural, ¿no? Así como los procesos etológicos o etiológicos, perdón, subyacentes a los comportamientos que llamo anormales o comportamientos a los que llamo desadaptativos. La conducta normal se aparta de un grupo significativo, de una norma cultural o criterio o patrón grupal, ¿no? Alude a un comportamiento inadaptativo, ¿no? Una conducta autodestructiva puede ser una conducta anormal, que habitualmente es motivo de aflicción para el individuo o para los demás, ¿no? Mi conducta autodestructiva genera cierta disonancia con el sujeto, con la persona o con los demás.
En la conducta normal no hay un solo criterio que la defina, sí es cierto, ¿no? No solo un criterio que define la conducta normal, sino que tiene algunas características específicas. Por ejemplo, ¿qué podría definir una conducta normal? La frecuencia e intensidad, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que es anormal lavarme la mano con frecuencia, ¿no? Lavarme las manos 15 veces en un intervalo de 5 minutos, ¿cierto? Porque la mayor parte de la población no lava las manos, no se lava las manos con esa frecuencia, ¿no? O con cierta intensidad, ¿no? Levantar la voz, ¿no? Por ejemplo, en momentos en los que se debe mantener más bien una voz sin tantos decibeles, por decirlo de una manera, como en una biblioteca, ¿no? No corresponde presentar una, digamos, gritar en una biblioteca, ¿no? Si se grita en una biblioteca es porque claramente no se está comportando de acuerdo a lo que la mayor parte de la población o como una población académica o estudiantil se comporta en una biblioteca. También se puede tener en cuenta las características que van definiendo lo anormal, digamos, eh, por ejemplo, de que los demás perciban como irracional o incomprensible, ¿no? A veces vemos personas que decimos, pero oye, ¿qué hace esa persona en tremendo frío con prendas menores, ¿no? Parece que eso no es incomprensible, no sabemos por qué lo está haciendo, o no sabemos por qué está agrediendo a otra persona, ¿no? No sabemos qué está, por qué agrede de una manera tan intensa, o que se molesta, o un comportamiento que sea molesto para los demás, ¿no? Que va generando daño. Pero hemos visto a veces, pues, en las noticias que fulano o mengano está caminando por la calle, pues con una piedra golpea a otra de un momento a otro, le hace daño para a los demás, ¿correcto? De repente ese comportamiento no es dañino para el sujeto, pero sí le está haciendo daño a los otros. El sujeto no se percata que su comportamiento hace daño a otros. ¿Correcto? Entonces, claro, en ese caso es necesario la modificación de los comportamientos, no porque al sujeto le hace daño o porque el sujeto esté en condición de determinar que ese comportamiento le hace daño, sino que le está generando daño a otros y son los otros los que dicen, oye, esto nos está haciendo daño, él no se da cuenta de lo que está haciendo, ¿cierto? Pero se está generando daño. Como por ejemplo en el caso de las adicciones, ¿no? O sea, el sujeto que, la persona adicta fuma, se droga, se ha psicopatizado, para él no hay ningún problema, ¿no es cierto? Yo estoy bien, estoy tranquilo, son los otros los que tienen problemas, a los otros es a los que están robando, la gente en la casa, o los familiares son los que están pues estando dañados, ¿no es cierto? Se están robando las cosas de la casa para venderlas y poder consumir, ¿correcto? Está desapareciendo los bienes para poder venderlos, está siendo agresivo y, y pero para él no es una situación problemática esto, no se percata que esto realmente está haciendo daño para otras personas, ¿correcto? Y es que hay que cambiarlo. Por eso es que muchas veces se dice, pero el adicto no tiene conciencia de enfermedad, ¿no? Se dice que no tiene conciencia de que lo que está haciendo le está generando daño y está generando daño a otro, ¿correcto? Muy bien, entonces eso es lo que normalmente ocurre. Por eso es que muchas veces son los otros los que deciden el tratamiento de un adicto. Son los otros los que deciden internar a un paciente, porque el paciente no tiene conciencia de que lo que está haciendo realmente está generando daño. Y si no tiene conciencia de que lo que hace está generando daño, pues no va a querer cambiar, no necesita algún tipo de tratamiento. Son los otros los que van digamos, dándose cuenta de que están siendo afectados, pero que también el propio consumidor está afectándose, pues deciden protegerlo y deciden protegerse a partir digamos, de un internamiento, por ejemplo, o a partir de iniciar algún tipo de tratamiento. Pero también los comportamientos, hay momentos en los que algunos comportamientos se determinan anormales porque le está haciendo daño al mismo sujeto, me hace sufrir, me hace daño, ¿no?
cuando, por ejemplo, un adicto entra ya en conciencia, ¿no? Se da cuenta de que sí, pues yo hago daño, yo robo, sí, pero no puedo detenerme, ¿no? Me está haciendo daño, me doy cuenta que realmente que estoy alterando mi salud, me veo delgado, ¿cierto? Esto no va bien, entonces, pero no puedo detenerlo porque ya hay un componente ahí biológico que no me permite detener mi comportamiento. ¿Ok? Y también hay, pues, lo que determina son las conductas no adaptativas, ¿no? Como por ejemplo, y esto se ve en todas las edades, ¿no? Un niño que en el colegio está siendo agresivo con otros niños, un niño que en el colegio no presta atención, no quiere hacer las tareas, son comportamientos no adaptativos, ¿no? Lo adaptativo es esperar que un niño pueda hacer las tareas en un entorno escolar, ¿no? Que siga el modelo de los otros niños que están haciendo o resolviendo una tarea. Muy bien, la conducta anormal, segundo por favor. La conducta anormal, ¿no? La descripción de un caso particular de conducta anormal debe basarse en observaciones, ¿sí? En observaciones sistemáticas realizadas por personas que están entrenadas o preparadas para poder detectar, ¿no? Algunos comportamientos que podrían indicarnos que hay algún problema, ¿no? ¿Qué problema en cuanto a comportamientos? Porque pueden ser comportamientos que la mayor parte de la población no presenta, ¿no? Eh, la evaluación clínica, que muchas veces dentro de la psicología involucra la entrevista y la observación, ¿no es cierto? Entrevista y la observación y la descripción del comportamiento. La evaluación clínica considera los resultados de la historia, ¿no es cierto? Y de la historia psicológica, claro está. El pasado va determinando los comportamientos en el presente, ¿no? Entonces, la evaluación clínica considera los resultados de la historia psicológica de una persona, se convierten en el material directo para un psicodiagnóstico, se convierten en el material directo para diagnosticar un intento por describir y evaluar de manera sistemática inferencias acerca de lo que llamo pues comportamiento psicopatológico, ¿no? De un individuo. Diferentes modelos, ¿no? Hay diferentes modelos para explicar la psicopatología realmente. Hay diferentes modelos psicológicos, como lo señalamos. Hay un modelo biológico que señala que los comportamientos anormales están relacionados por el mal funcionamiento de la biología, específicamente por funcionamiento cerebral. El modelo psicológico es el que nos señala que existen elementos o eventos psicológicos que están siendo provocados por diferentes factores psicológicos, por estímulos discriminativos, si es que tenemos un tipo de visión de lo psicológico más conductual, por aspectos cognitivos, si tenemos una visión psicológica más cognitivo-conductual, por por, digamos, eh, por expectativas en cuanto a la vida, si es que tenemos un enfoque más humanista, o un enfoque más gestáltico, ¿no? O por el inconsciente, lo inconsciente, si tenemos modelos de repente más psicodinámicos, ¿no? Eso es un modelo psicológico de psicopatología que están centrándose en este tipo de aspectos, ¿no? Y el modelo microsocial que está muy relacionado con cómo el sujeto se ha ido desarrollando o ha ido interactuando o sí, pues se ha ido desarrollando dentro de una familia, por ejemplo, ¿no? Qué tanto ha sido adaptativo dentro de la familia o qué tanto la familia ha permitido que el sujeto sea adaptativo o no, que su comportamiento sea adaptativo o no, ¿no? Pero también modelos macrosociales, como una sociedad que podría llevar con carencias, por ejemplo, a que el sujeto presente comportamientos a los que podríamos llamar comportamientos anormales, ¿no? Bueno,
El modelo biológico, esta perspectiva asume una etiología orgánica, los trastornos mentales son causados por alguna forma de disfunción biológica, y el modelo biológico sustenta la etiología del trastorno a partir del uso de fármacos, es decir, en la medida que el sujeto usa fármacos y el sujeto modifica las respuestas anormales, pues podría estar, pues se podría señalar que entonces la etiología era una etiología biológica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la depresión, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que la depresión hay muchos comportamientos involucrados en todo esto, estrategias, hay discapacidades de los sujetos para poder solucionar problemas, para poder interactuar con otras personas, pero también hay tristeza. La tristeza es una emoción, siendo una emoción tiene mucho componente biológico. Entonces, si hay un medicamento que varíe el componente biológico, pues claro que va a alterar la tristeza, pero un medicamento no ayuda a solucionar problemas, ¿no? Un medicamento no actúa a nivel de prejuicios, por ejemplo, ¿no? Un medicamento no ayuda a desarrollar habilidades sociales. ¿Correcto? Pero sí un medicamento puede intervenir en aspectos más biológicos, como por ejemplo reducir la tristeza, entendiendo que la tristeza es una reacción biológica para la que el sujeto le ha puesto un nombre, ¿no? Hay una sensación biológica que claramente yo noto que es diferente a cómo me encontraba antes y a eso yo le he colocado un nombre, tristeza, ¿no? Lo mismo podría ocurrir con la alegría, con la cólera, ¿no? Son condiciones o reacciones biológicas para las que yo soy consciente y puedo discriminar que es muy diferente esa nueva condición a como me encontraba antes, es decir, a cuando no estaba triste o a cuando no estaba alegre o a cuando no estaba con cólera, ¿no? Posiblemente predisposiciones genéticas a los trastornos, un desequilibrio químico, todo esto sustenta, digamos, el modelo biológico, un desequilibrio químico en el cerebro, alguna anormalidad estructural de su comprensión neurológica, ¿no? Alguna anormalidad, pues, anatómica, ¿no? El trastorno mental desde este formato, desde este modelo, es una enfermedad tal como cualquier otra enfermedad física. El modelo psicológico, existe una variedad de formas para explicar la psicopatología debido a los distintos enfoques psicológicos, ¿no? Hay una forma, digamos, hay una manera de entender, digamos, lo psicopatológico, lo normal desde el conductismo, de lo psicodinámico cognitivo, como lo acabamos de explicar hace un momento. Las explicaciones conductuales consideran el origen de los trastornos mentales al repertorio conductual de la persona, es decir, a los comportamientos. Las conductas que han aprendido estas personas son inapropiadas, o sea, son inadaptativas, y su repertorio carece de las conductas funcionales, es decir, de las conductas que me vuelven más adaptativo. Los problemas psicológicos son conductas desadaptativas aprendidas a través de la historia, lo que se le llama historia previa de condicionamiento, ¿no? Historia conductual. Y está más centrada en el énfasis en el ambiente, porque es en el ambiente donde están los reforzadores, los estímulos discriminativos, ¿no? Es en el ambiente donde el sujeto puede comportarse. Ok. Y el análisis conductual pues rechaza el concepto de enfermedad mental, ¿no? Porque considera que la mente no se enferma. Modelo microsocial, ya los comentamos hace un momento, más dirigido hacia el lado familiar, pequeños grupos, ¿correcto? Y los modelos macrosociales están más relacionados con, digamos, con ambientes más de culturas, de ambientes culturales, grupos más grandes, ¿no? Como por ejemplo un país, como por ejemplo una región dentro de un país, ¿no? Por ejemplo, el Oriente, ¿no? El perfil de personas del Oriente puede variar al perfil de personas de la costa o perfil de las personas digamos, de la sierra o perfil de las personas del sur, que como el perfil de las personas del norte, o al perfil del peruano con respecto al perfil, no sé, del francés, ¿no es cierto? Entonces hay estos perfiles de personas se van estableciendo a partir de una cultura, ¿no? Una cultura. Y las culturas son diferentes, ¿no? No totalmente, pero hay cierta diferencia.
¿Ok? Ya conversamos sobre lo que si la adicción es una conducta normal y patológica, cuál es los comentarios. Vamos avanzando con el tiempo. Muy bien. Vamos a hacer ahora, creo yo que vamos, sí, vamos a hablar. Primero vamos a hacer un receso de unos 10 minutitos, ¿correcto? Un receso de 10 minutitos, que hora es, son las 9:25. 9:35 regresamos y yo les voy a mostrar un video sobre neuroadaptación, que es lo que ahora es importante entender, ¿correcto? Entonces, nos encontramos, vamos con 7 minutos, mejor para tener más tiempo, ¿correcto? A las 9:33, nos volvemos a encontrar 9:33, ¿ok? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Profesor, sí. Sí, muy bien, un momento para poder Sí. ir a los higiénicos, de repente por ahí tienen tiempo para tomar un café, no sé, ¿ok? 9:33, nos volvemos a encontrar.
Muy bien, reiniciamos. Iniciamos, hoy día terminamos. Esperamos terminar exactamente a la hora. Muy bien. Hablemos ahora acerca de la neuroadaptación, que es parte de esta semana, el aprendizaje de esta semana. Miren, la neuroadaptación es una alteración del cerebro, ¿correcto? Específicamente de las neuronas dopaminérgicas, que, que de alguna manera explicarían la cronicidad de la dependencia, ¿no? Esta alteración es de carácter, como les dije, irreversible, se puede neutralizar de alguna manera, es decir, esta neuroadaptación hace que el sujeto continuamente necesite y busque consumir para poder producir determinados neurotransmisores en el cerebro, ¿no? ¿Esta neuroadaptación se puede neutralizar? Sí. ¿Cómo se neutraliza la neuroadaptación? Con la abstinencia. Con la abstinencia. Claro, uno dice, con la abstinencia, qué fácil. No, pues porque precisamente lograr esa abstinencia de las personas que están en adicción no es tan sencillo, ¿no? A veces lograr o sea, lograr esa neutralización de la neuroadaptación implica tener que internar a un consultante o a un paciente durante un periodo de tiempo, ¿no? 2 o 3 meses que el sujeto se vaya o que el paciente o el consultante pues vaya, ¿cómo lo puedo decir? Que vaya eliminando de su organismo los restos del alcaloide, ¿no? De las sustancias psicoactivas, de tal manera que en la medida en que ya no haya consumo, ya el sujeto ha pasado por síndrome de abstinencia, claro está, y no hay consumo porque no hay drogas en un internamiento, entonces esa neuroadaptación como que se va neutralizando, como que se va apagando. No quiere decir que que esa alteración fisiológica pues se vaya a revertir, simplemente se ha detenido, ¿correcto? Es decir, que si el sujeto ha detenido esta neuroadaptación y podría de alguna manera mantenerse abstinente durante algún tiempo, pero ¿qué pasa si el sujeto regresa al consumo? Pues esta neuroadaptación nuevamente se va a activar. Por eso es que quienes recaen, entran en un consumo o rápidamente entran en un consumo en grandes cantidades de manera pues compulsiva, un consumo repetitivo. No es de que van a empezar de menos a más, poco a poco, a lo largo del tiempo, ¿no? Una vez que recaen, no. Nuevamente viene un consumo continuo, repetido, nuevamente esos comportamientos que se habían trabajado en tratamiento, pues son comportamientos, esos comportamientos de consumo, que llamamos de consumo, que habían sido trabajados en el proceso, digamos, de rehabilitación o de tratamiento, pues aparecen nuevamente porque esos comportamientos aseguran el consumo de la sustancia psicoactiva. ¿Ok? Vamos a hacer una explicación rápida, digamos, en la presentación que tenemos para luego mostrarles un video bastante interesante. ¿Ok? Entonces, rápidamente, alguna información que es necesaria e importante. Por ejemplo, el cerebro, y ese cerebro y drogas. Bueno, todos sabemos que el cerebro regula las funciones básicas del organismo, permite de alguna manera, y entre comillas, interpretar y responder a todo lo que experimenta y moldea sus pensamientos, emociones y comportamientos, ¿no? Las drogas son sustancias químicas que afectan el cerebro al penetrar en su sistema de comunicación a nivel digamos, de sinapsis e interferir con la manera en que las neuronas normalmente envían, reciben y procesan información a partir de la sinapsis entre neuronas, ¿no? A partir digamos, de la intercomunicación de neurotransmisores. Cuando este abuso se hace crónico, es decir, cuando ya estamos hablando de dependencia, como lo señalamos al inicio, cuando ya hay un diagnóstico de dependencia, ¿correcto? Se produce en el cerebro una neuroadaptación, es decir, ya hablamos de que hay una neuroadaptación. Dependencia, una neuroadaptación.
que hace que el sujeto sufra los efectos de tolerancia, es decir, necesite consumir más cantidad para poder sentir los efectos que antes tenía con menos cantidad, y la presencia del síndrome de abstinencia, una reacción del organismo del sujeto cuando cesa el consumo de manera brusca. La adicción afecta a diversos circuitos del cerebro, entre ellos los relacionados con la gratificación o recompensa, ¿no? También con la motivación, el aprendizaje y la memoria, y el control sobre las inhibiciones que afectan el comportamiento. Algunas personas son más vulnerables que otras a volverse adictas, sí, a eso ya lo hablamos hace un momento, ¿no? Hay como cierta vulnerabilidad a partir de la presencia de factores de riesgo. Según su estructura genética, de esto también conversamos hace un momento, ¿no? Influencias ambientales y otros factores, ¿no? Esto lo señala el NIDA, esta institución estadounidense sobre drogas en el año 2011. ¿Ok? La neuroadaptación son alteraciones neuronales asociadas a la tolerancia y a la aparición de un síndrome de abstinencia que se presentan en los consumidores crónicos de una sustancia. Muy bien. Una serie de cambios adaptativos a nivel cerebral que tratan de restaurar la función normal al ingerir el individuo una sustancia de forma repetida. Es decir, es como que el sujeto necesita la sustancia o que el cerebro del sujeto necesita la sustancia para funcionar, entre comillas, normalmente. Cuando falta la sustancia, como ya el cerebro está acostumbrado a funcionar, entre comillas, normalmente con este elemento, ¿correcto? Si falta ese elemento, entonces el cerebro reacciona, que se reacciona con lo que nosotros llamamos síndrome de abstinencia, ¿cierto? Uno de los efectos es la reducción del número de receptores, por lo tanto, si el individuo reduce o deja el consumo, precipita un síndrome de abstinencia. El individuo tiene la necesidad de incrementar el consumo de la sustancia, tolerancia, para obtener el mismo efecto por el intento del cerebro de lograr una función, entre comillas, normal. ¿Correcto? Muy bien. Acá ahora sí les voy a presentar un video para ver cómo es que funciona esto, ¿no? Muy bien. Ujú. Perfecto. Segundo, por favor. Un segundo, por favor. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. ¿Pueden ver ya mi monitor? ¿Pueden confirmarme, por favor, si tienen acceso a mi monitor? Profesor. Eso. Sí se ve, se ve. Sí, muchas gracias. Fíjense, esta es una página muy interesante para poder entender, aprender, pero también es muy interesante para explicarle a nuestros consultantes sobre la neuroadaptación. Muy interesante, realmente muy interesante. Entonces, es una página, realmente cuando la conocí era una página española de una institución del Observatorio de las Drogas, pero parece que ahora la está compartiendo una institución, una ONG alemana. Pero bueno, esto claro, ya no nos importa mucho de dónde venga, lo que importa aquí en este caso es que nos ayude, ¿correcto? Vamos con cocaína. Les voy a mostrar, vamos a utilizar justamente la sustancia cocaína para ver cómo es que está ocurriendo esto a lo que llamamos la neuroadaptación. ¿Ok? Cocaína, vamos a empezar. Fíjense, vamos a ver. Ujú.
Miren, ¿no? La cocaína, derivada de la coca, tiene un efecto energizante, estimulante, tanto en el cuerpo como en la mente, ¿no? Según esto. Una intensa liberación de dopamina forma la base de los efectos producidos por la cocaína. La dopamina ayuda a transmitir información entre neuronas o células nerviosas. ¿Ok? Vamos entonces a la siguiente. Bien. Fíjense cómo funciona el cerebro, hay una intercomunicación, una señal eléctrica, microvoltaje, de manera, digamos, normal, ¿no? La dopamina La dopamina es liberada en el centro de recompensa del cerebro, ¿no? Esto es el sistema que asocia los sentimientos de placer con determinados comportamientos como comer, beber, tener relaciones sexuales, pasar tiempo con la familia, todo aquello que me produce placer, todo aquello que me gusta, ¿no? A lo que llamamos placeres naturales. Esto produce que se quiera repetir, ¿no? Los comportamientos, que se quiera repetir el comer placenteramente, comer, repetir esa comida que me genera placer, el beber o el tener sexo, ¿no? Se repite. Imaginen si no fuera placentero tener sexo en los organismos, ¿no? O sea, realmente las especies se hubiesen extinguido, ¿no? Se hubiesen extinguido. Entonces, no relaciones sexuales, no, mejor no. Si no es placentero, es como decir, ¿para qué? Pero como es placentero, pues se va repitiendo estos comportamientos, se busca repetir, tener nuevamente estos y bueno, y los comportamientos o las relaciones sexuales van a pues llevar pues a la multiplicación, ¿no? A la reproducción de los organismos. Esto es interesante, ¿no? Fíjense cómo, a ver, vamos a ver si, un segundo, por favor. Ok, fíjense cómo aquí tenemos dos neuronas, ¿no? Una neurona presináptica, otra neurona posináptica, y cómo tenemos las dendritas, ¿no es cierto? Y fíjense aquí cómo tengo una neurona presináptica y tengo una neurona posináptica, ¿no? Tenemos aquí las vesículas con estos circulitos de color azul, vesículas con neurotransmisor, ¿cierto? Vesículas con neurotransmisor, canales por donde van a salir estos neurotransmisores, es decir, esta vesícula se va a abrir, se va a liberar el neurotransmisor, va a salir de presinapsis y se va a liberar en este espacio intersináptico y pues van a interactuar con estos receptores específicos, ¿no? Así se le llama, receptores específicos. Estos receptores de la neurona posináptica, ¿ok? La dopamina se encuentra en las vesículas situadas al final del axón, ¿no? Al final del axón. Vamos a ver qué ocurre. En una condición normal hay una estimulación, ¿correcto? Un impulso nervioso, una interacción de microvoltaje, ¿correcto? Se estimulan estas vesículas, se dirigen hacia la membrana neuronal, en este caso, y va a producirse pues una liberación, ¿no es cierto? Entonces, cuando llega un estímulo eléctrico, las vesículas se fusionan, ¿no? Las vesículas se fusionan con la pared de la neurona, eso libera la dopamina al espacio sináptico o intersináptico entre las dos neuronas, ¿no? Este espacio intersináptico están entre estas dos neuronas. Neurona presináptica, de donde va a salir el neurotransmisor, y la neurona posináptica, donde están los receptores y hacia donde va a ir la señal. ¿Ok? Fíjense cómo estas vesículas se van pegando a la membrana, se libera el neurotransmisor, llega hacia
los receptores específicos de dopamina en este caso, y se va produciendo también un impulso nervioso o un impulso eléctrico, un microvoltaje que va llevando a una reacción en el organismo, que en este caso es una reacción, una sensación placentera, ¿no? La dopamina ahora se mueve a través de la sinapsis hacia la neurona adyacente o la neurona postsináptica. ¿Mm? El neurotransmisor cumple su función y es recaptado, ¿no? El neurotransmisor regresa, ¿no? Como que se recicla, el neurotransmisor regresa, entra en estas vesículas y, bueno, están ahí para una siguiente sinapsis. Y esa recaptación, correcto, evita que la dopamina se encuentre en el espacio intersináptico produciendo permanentemente señal de placer, ¿no? Entonces, si funcionan normalmente estos recaptadores, ¿correcto? Van a funcionar bien, estos canales van a funcionar bien, los neurotransmisores regresan y se evita que haya demasiado neurotransmisor en este espacio, en este espacio, en el espacio intersináptico. De estar este neurotransmisor en grandes cantidades en este espacio intersináptico, pues lo que va a ocurrir es que permanentemente va a haber una señal, en este caso placentero, ¿no? En este caso de la señal de placer. Muy bien. Entonces eso es lo que dice, ¿no? Una vez que el mensaje ha sido transmitido, la dopamina se suelta de su receptor y vuelve a su neurona de origen. Es absorbida a través de la hendidura sináptica por unas proteínas de recaptación especiales, ¿no? Por canales de recaptación. ¿Mm? Miren, pero ¿qué es lo que pasa cuando entra cocaína? Pues estos canales por donde deben regresar dopamina se bloquean, ¿no es cierto? Los metabolitos de cocaína en las neuronas dopaminérgicas pues van a bloquear estos canales, estas bombas, por donde deben regresar, por donde debe reingresar dopamina. Y si no puede reingresar dopamina, pues fíjense qué es lo que va a ocurrir, ¿no? La cocaína altera condiciones normales como se muestra aquí, ¿no? Nos dice el texto. Las moléculas de cocaína se unen a estas proteínas de recaptación que normalmente retirarían la dopamina de la hendidura sináptica y esto bloquea el acceso para la dopamina, haciendo que haya más dopamina en el espacio intersináptico. Fíjense. Quieren regresar, pero rebotan, ¿no? No entran y rebotan. Quieren entrar, no entran y rebotan, o sea, producen una sensación intensa de placer, ¿no? Una sensación demasiado intensa de placer porque hay una estimulación pues continua, ¿no? La dopamina queda a la deriva entre la hendidura y chocan con los receptores. La liberación de dopamina continúa, lo que incrementada o lo que incrementa la cantidad de dopamina acumulándose en la hendidura sináptica. ¿Mm? Rebotan, chocan, rebotan y la cocaína tiene un efecto similar, ¿no es cierto? Similar sobre el transportador de la noradrenalina. Aquí ya estamos hablando de neuronas noradrenérgicas, ¿correcto? La cocaína se une a estos transportadores y así la noradrenalina no puede ser bombeada de vuelta, ¿no? De este modo se queda activa en la hendidura sináptica, en el espacio intersináptico y colisiona con los receptores, ¿no? Generando esta sensación, pues, de estar activado, esta sensación de ansiedad, ¿no? Debido a noradrenalina. De la misma forma como ocurre con dopamina.
Fíjense que la cocaína, además de bloquear los canales, también van a estimular directamente las vesículas dopaminérgicas, haciendo que haya un funcionamiento mucho más rápido y la liberación de este de este em, digamos, de este neurotransmisor, pues sea digamos, una, una liberación más rápida, ¿no? Se van liberando rápidamente. ¿Por qué? Porque hay una estimulación directa sobre la neurona, haciendo que las vesículas se liberen más rápido, ¿no? Muy bien. Vamos a la siguiente ahora. Miren cómo esto va funcionando, ¿no? La dopamina estimula el centro de recompensa del cerebro, se siente eufórico y seguro de sí mismo, ¿no? Hay una alteración a nivel del cerebro, ¿no? Miren cómo es que se va alterando. Acá hay también alteraciones del siguiente tipo, ¿no? Hay dos teorías, ¿no? Algunos dicen que los receptores específicos se van eliminando, van desapareciendo y va quedando un solo receptor. Y al haber un solo receptor, pues requiere mayor cantidad de dopamina para poder tener, digamos, para poder llevar a la información que antes llevaban una serie de receptores. No necesitan ahora más neurotransmisores. Pero también hay una teoría que dice que estos receptores se van uniendo y empieza a generarse como una especie de un solo receptor que se va alargando, no un solo receptor que se va alargando. Y a eso se le llama efecto fuelle. Efecto fuelle es como que el receptor se va estirando y al momento de estirarse está en capacidad de recibir continuamente, en este caso dopamina, y generando pues esta sensación. Es como que requiere más y más y más estimulación de placer, ¿no? Necesito más y más y más estimulación de placer porque tengo un receptor grande y estirado, ¿no? Esto explicaría pues la cronicidad, la necesidad de un consumo compulsivo para poder satisfacer la necesidad de dopamina. Muy bien. Interesante, interesante, realmente esta explicación muy sencilla sobre la neuroadaptación. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Les acabo de enviar el link, por favor, les he enviado el link para que ustedes tengan acceso a la lista. Ya está ya tienen en el chat el chat, ya tienen, lo acabo de enviar, Daniel, y acabo de enviar. Muy bien. Nuestra última actividad, por favor, vamos a tener una última actividad sencilla. ¿Mm? Bueno, acceso acceso a la pizarra, ¿ok? Acceso a la pizarra. Vamos a utilizar, por favor, esta aplicación que se llama Sticky Notes o Posits y les voy a pedir rápidamente, están todos accediendo a la pizarra. No, por favor, no utilicen las líneas. Los Posits, vamos a utilizar los Posits, ¿correcto? Y en estos Posits, por favor, les voy a pedir responder a lo siguiente. ¿Qué define a la dependencia? ¿Qué define? ¿Qué consideran ustedes que creen que defina a un sujeto en condición de dependencia? Rápidamente, unas cuantas palabras que definen a un sujeto con dependencia, por favor. Muy bien, ya nos están señalando ahí que la frecuencia en el consumo, perfecto. Frecuencia e intensidad en el consumo, muy bien.
frecuencia e intensidad, afectación, perfecto. Consumo diariamente, es un consumo compulsivo, ¿no es cierto? Consumo compulsivo. Cuando hay neuroadaptación en su cerebro, sí, claro. Por favor, esas líneas, si me ayudan borrándolas, solo posits. Cuando hay una neuroadaptación en su cerebro y se relaciona con la tolerancia, perfecto, ¿no? Y el síndrome de abstinencia. Existe neuroadaptación y se manifiesta el síndrome de abstinencia. Perfecto. Frecuencia en el consumo, consumo diariamente. Por favor, a ver, utilicen los POSIT. ¿Qué define la dependencia? ¿Qué define la adicción o la dependencia a sustancias psicoactivas, ¿no? Como diagnóstico. ¿Qué es lo que define? Ujú. Muy bien, la frecuencia, consumo diariamente, tiene más factores de riesgo. A ver, sigan. Muy bien. Es una especie de circuito vicioso del consumo. Cuando hay neuroadaptación en el cerebro, perfecto. Consumo perjuicioso, perjudicial, ¿no? Perjudicial, me va generando problemáticas de nivel familiar, social, judicial, policial, a nivel de salud, pero sigo consumiendo, ¿no? Muchas gracias por toda esta información. Cuando hay afectación emocional, cognitiva y motor, sí, perfecto. ¿Mm? La dependencia se da por el placer que genera. Interesante todas las participaciones. Muy bien, muy bien, muy bien. Todas sus participaciones han generado realmente bastante interés. Muchas gracias. Voy a detener ahora la pizarra. ¿Mm? Ujú. Muy bien. Muchas gracias por la participación, la sesión del día de hoy. Por favor, les pido de que trabajen sobre el aula virtual, las clases de la semana, las clases de esta semana, y puedan realizar las actividades de evaluación, revisen las diapositivas asincrónicas, revisen la información complementaria, las lecturas, y bueno, ¿no? Recuerden siempre que la semana académica de vida termina el día martes y la siguiente semana, que en este caso sería ya la tercera, empieza el día miércoles. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por la compañía, muchas gracias por escuchar y además por darnos también mucho de su comentario, de su apreciación y de su experiencia. ¿Correcto? Eh, para quienes no han podido
consignar su asistencia, voy a volver a colocar el link. Muy bien. Voy a nuevamente colocar el link de la asistencia en el chat. Muchas gracias, que tengan buena noche y que descansen, buen fin de semana. Aprovechen esta semana para presentar los trabajos y que pasen buen momento en familia o con las personas que más quieren. Hasta la próxima semana. Que descansen, hasta luego.